le den a nadie porque me pongo nerviosa. Aquí se me pone... Está muy buena onda. Sí. Ajá, bueno. Y está en vivo ya, vamos a Sí. esperar que se vayan agregando. ¿Está apagado? Sí. Como yo lo encendí. Ahí está. Yo creo que sí. ¿Quieres un café? Ok. Buenos días, doctora. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el auditorio que se agregue ahorita o que ya está agregado aquí a esta conversación. Este café con sabor a pasado, que es el número 7 del día de hoy, que es 10 de septiembre del 2025. Bienvenidos a la 7ª edición de Café con Sabor a Pasado. Estamos aquí en la cafelería del ingeniero Felipe Aceves. Desde aquí estamos transmitiendo y el día de hoy nos toca un tema por demás interesante que tiene que ver con la fundación de San Luis Río Colorado y por supuesto también con su historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los Argilés en la historia de San Luis Río Colorado. Una familia grande, numerosa a estas fechas, cuyo primer descendiente llegó a esta ciudad cuando todavía no se llamaba San Luis Río Colorado. Llegó don Alfredo Argilés González en el año de 1917. Aquí mismo contrajo matrimonio con una persona integrante de una familia que ya estaba residiendo aquí en 1917. Entonces este más o menos es el tema que vamos a ver el día de hoy y para ello tenemos aquí a la doctora Karina Argilés Díaz, descendiente de esta gran familia de los Argilés. Buenos días, doctora. Buenos días, maestro. Pues sí, vamos a recapitular un poquito de dónde viene la familia Argilés, de dónde provienen. El apellido dicen siempre que en todos lados, que pronuncien mi nombre, mi apellido, ¿de dónde es él? Pues se viene de origen francés, viene de lo... ¿Argilés o Argilés? Se fue cambiando lo que es el apellido, era Argüelles, era con diéresis. Así está dentro puede decir, del árbol genealógico y dentro de los archivos históricos que están como, por ejemplo, ellos llegaron con la recesión, los franceses llegaron con la recesión de la Revolución Francesa, pues de Francia, vinieron muchos europeos a lo que era para acá, para lo que era América Latina, que es Estados Unidos, México y Sudamérica. Sí, doctora, nada más que vamos a dar oportunidad de que se conecten más personas a la transmisión. Y vamos antes a dar a conocer las efemérides que corresponden a esta semana y vamos a hablar un poquito de los eventos. Y ahorita entramos ya en materia con lo de los Argilés y así damos oportunidad para que más personas se vayan conectando a la transmisión. Déjenme comentarles que un 7 de septiembre de 1953 fue inaugurado el Colegio Quino, que impulsó el padre Guadalupe Álvarez, misionero del Espíritu Santo, Bernarda González, Clementina Moruquecho, Lucía del Carmen Gutiérrez, Adriana Gutiérrez y Aurora Alatorre Chávez fueron algunas de las personas que fundaron este colegio, el Colegio Quino Asociación Civil. Ya no existe como institución educativa, sin embargo ahí está el edificio
y ojalá que dure por bastante tiempo todavía este edificio. El 7 de septiembre también de 1973 fallece en San Luis Río Colorado a la edad de 78 años el señor Alfredo Arguilés González. Don Alfredo nació un 28 de junio de 1895 en Tecate, Baja California. Fue hijo de Juana González y de Jacques Bastián Arguilés. Es uno de los personajes de los que vamos a hablar este día, que tienen que ver con la familia Arguilés. Y también comentarles que el 9 de septiembre del 2023, hace apenas 2 años, que falleció a la edad de 96 años, don Francisco Cuen Murrieta, el segundo de los hijos de don Pablo Cuen Angulo y doña Anita Murrieta Cota. Don Chico Cuen, como se le conocía, había nacido en lo que se llamaba en ese momento la colonia Lagunitas. Hay que recordar que los ejidos se formaron hasta el 37, entonces todavía no se llamaba ejido Lagunitas, sino colonia Lagunitas. Él había nacido el 14 de diciembre de 1927 y estuvo casado con doña Leonarda Carrasco, la famosa Leona Cuen de San Luis Río Colorado. Después de estas efemérides históricas, pasamos a recordarles los eventos que tendrá la tertulia. Y pues precisamente la doctora estaba invitando hace un momento a nuestra ceremonia del grito, la Gran Noche Mexicana, que vamos a tener ya este viernes a partir de las 9 de la noche para un evento artístico en alusión, en festejo del 215º aniversario de la independencia de México. Esta será nuestra tertulia número 606 y ya nos confirmó el legendario músico y compositor Nacho Cuen y sus invitados, sus hijas, sus invitados, sus amigos que vienen a cantar con él. También va a estar este viernes, estuvo el viernes anterior y ya nos confirmó que también lo hará este viernes para festejar con nosotros la independencia. Va a haber antojitos mexicanos, nos dijo aquí el ingeniero Chameri, que tendrá tamales, que tendrá aguas frescas, café frío, seguramente café caliente también. Normalmente aquí tiene agua, botellas de agua natural y refrescos, así que están invitados a venir a celebrar el grito de independencia o la Noche Mexicana, como ustedes le quieran llamar. Vamos a tener una breve ceremonia cívica, es decir, vamos a dar el grito, también vamos a poner el grito en el cielo, pero también habrá fiesta y convivencia. El viernes 19, poemas de Pablo Neruda, y el viernes 26 de septiembre, en nuestra tertulia número 608, tendremos el honor de presentar un libro. Se llama Historia Incómoda de Mexicali, de Raimundo Rascón Villalobos. Él es de Mexicali, así que están cordialmente invitados a nuestras actividades. Y ya entrados en materia en relación a la familia Arguilés, ya nos decía la doctora que la familia vino desde Francia y ellos llegaron seguramente por mar, me quiero imaginar, porque estamos hablando del 1800, llegaron a las costas de Baja California, si no es que más al sur. Así es, como familia pionera también dentro de los franceses, vamos a hablar recientemente de los Arguilés, llegaron por Santa Rosalía. Digo al principio, dije que por la recesión de la Revolución Francesa a mediados o a cuartos del siglo XIX, y llegan, unos llegan a Estados Unidos, otros a México y otros a lo que era Sudamérica, América Latina, lo que es Centroamérica. Y hay algunas familias que se asentaron en lo que se puede decir en Veracruz
hay pueblitos franceses, no sé si en Sinaloa hay, y en Guerrero, y también hay en Santa Rosalía. En Santa Rosalía, mis datos mis datos que los he recopilado, he dado recopilaciones de los libros que este es en Memorias, Balances y Perspectivas de Antropología de Historia de Baja California, que nos habla de las familias pioneras de Tecate, que está en Baja California. Santa Rosalía se encuentra en Baja California Sur y van emigrando. En lo que respecta a la familia Arguilés, se fueron emigrando queriendo llegar al sueño americano, ¿no? Fueron como nómadas, fueron caminando, no sé si en diligencias, no sé si en caballo, no sé, no puedo saber, pero sí llegaron a Tecate cuando todavía estaba despoblado, ¿no? Cuando todavía, se puede decir, no había calles, no había una municipalización allí dentro no había una fundación, aunque pasó de que también existía el mismo problema que aquí en San Luis, que se estaban viendo los gringos, se puede decir, los americanos estaban ocupando lugares mexicanos, y de esa forma, no sé si el gobierno que teníamos en ese entonces, federal, puso a personas dándoles títulos de propiedad o dándoles terrenos a las gentes que ahí que estaban poblando. Alrededor, dentro de los datos, eran alrededor de unas 80, no sé si 80 familias que estaban agrupadas, se puede decir, en lugares, en un lugar que era la parte montañosa donde estaba el agua. Y en ahí donde ahorita está San Valentín, está Juntas de Nejí, y está las juntas, San Valentín, ¿qué otros? Nacho Güero, esos todavía existen con el nombre ahí. Y ahí como había agua, era la sierra, y ahí se les empezó a dar terrenos a la gente con títulos, y ahí van los Arguilés, y ahí va mi bisabuelo, que era Joaquín Arguilés, que llegó ahí a esa parte donde, pues te digo, como era una forma inmigrante, se puede decir, pero ya estaba como nacionalizado. De esa forma contrae nupcias con Juana González, y ella, no sé si tengo el dato que era de Sinaloa o de Sonora, porque ahí todavía no lo pueden saber porque no estaba registrado de una forma. Y Juana González y Joaquín contraen nupcias, mientras que ahí los papás de Juana vivían en ese lugar, que era Ambrosio González y no sé, Romo, se pide Romo. Ella era Juana González Romo. Entonces Joaquín, ellos llegan ahí alrededor del 1880, porque en ese entonces ellos tienen alrededor de unos 13 a 14 hijos, pero yo nomás voy a hablar se desprenden muchos ahí los árboles genealógicos. El árbol genealógico se desprenden tantos que dentro de la ciudad de Tecate existe una calle que se llama Joaquín Arguilés, y el poblado central también le correspondía a Joaquín Arguilés y Juana González. De hecho, cuando trabajaba como dentista en la zona centro de Tecate, me decían, ¿tú eres la nieta o la bisnieta o de Joaquín? Y decía, sí soy. Y relativamente yo conocía poco de la historia, y yo me di cuenta de la historia por medio de los datos que están documentados dentro de los libros de historia de los pioneros de Tecate. Y cuando llego yo aquí a San Luis, los datos históricos de Pablo Cuen Angulo, del abuelo del maestro Manuel Cuen, están dentro también, pero están dentro los reinados, la familia, lo que es la paterna, y también están dentro el hijo, que era mi abuelo, el hijo que nació de ese matrimonio. O sea, y te les voy a dar un poquito de esto. Aquí está mi abuelo. Aquí no sé si se alcanza a ver. Esta es la persona que llegó al río Colorado en 1917. Él y su hermano Ambrosio Arguilés González, él tenía alrededor de 17 años, 15, era menor de edad, y se aventó con el hermano mayor, que era Ambrosio Arguilés. Se aventaron a irse a Texas por el sueño americano. El sueño que ellos tenían de los papás, irse a seguir el sueño americano, porque de ahí había mejor.
De hecho, ellos empezaron a crear, como no hay agricultura en la zona de Tecate, empezaron ellos a obtener ganado, porque las mismas, empezaron a trabajar, las mismas, se puede decir, el clima y las condiciones era de tener ganado y poderlos vender a la gente para la venta, ¿no? No quiera. Y ellos ya tenían conocimiento de la ganadería y se fueron a Texas a buscar el sueño americano para tener el conocimiento de ser caballerango, les gustaban los caballos, todo eso. Y de esa forma, pues, duraron allá algún tiempo, fueron los 1900, se puede decir, 14, 15, porque él nació en 1895, digo que fue en 1913, 15 del siglo pasado, y pues les va mal, emigran para acá, para San Luis, llegan a San Luis Río Colorado, aquí se queda mi abuelo Alfredo, y Ambrosio se va a lo que es Mexicali. Mexicali. Entonces, los demás hijos empiezan a buscar también lugares para poder sobrevivir, porque ya lo que era Juana González, mis abuelos se habían ido a vivir a la zona centro. De San Valentín se fueron a la zona centro. Entonces llegan aquí, mi abuelo contrae nupcias con Flora Reinado Grave, ¿está? Y pues de ahí ellos, mi abuela, hija única, aquí vienen todos estos datos, sus papás fueron Abundio Reinado y Margarita Grave. Ellos ya estaban aquí dedicados a lo que era el comercio, al que era el comercio, Abundio Reinado, y también fue líder dentro, aquí viene los datos, por eso me gusta mucho este libro de datos teóricos de Pablo, de Cuen, porque aquí nos dice que fueron de los pioneros y fundadores de esta ciudad en cuanto estaban interesados ellos en el crecimiento, lo que era el desarrollo económico. Y era líder en lo que era líder del transporte, agricultura y ganadería. Y no sé si podemos... Sí, hay que, si quieres endulzar tu café, doctora, tenemos azúcar morena aquí, mira. Hay que hacer un poquito de historia y recordar que en 1810 sucedió la independencia de México. Fue una lucha que se dio principalmente en el centro de la República, pero que más tarde trajo consecuencias importantes en la frontera. Me preguntaba hace poco una reportera si aquí en San Luis Río Colorado había habido algo relacionado con la independencia. Le digo que no, porque no había una población, no había autoridades directamente aquí, pero es más, en el estado de Sonora no hubo prácticamente, la gente sonorense no se enteró, ni en Baja California se enteraron que había una revolución por la independencia de México. Había pequeñas cositas, ¿no? Por ejemplo, investigando pude saber que hubo un militar de apellido Hermosillo que Miguel Hidalgo lo mandó a Sonora, que entonces era el estado de Occidente, estaban unidos Sinaloa y Sonora, y lo mandó para acá para que impulsara la lucha de independencia. Y pues alcanzó a llegar a Sinaloa nada más, porque allí quien era autoridad en ese momento en Sonora, en Arizpe, Sonora, allí estaba la capital, pues el intendente se fue con un grupo armado y logró derrotar a esta persona de apellido Hermosillo. Y bueno, esa persona después tuvo otras victorias porque luchó allá en el área de Jalisco, de Michoacán, tuvo prácticamente un militar más de 80 batallas que libró, la mayoría ganadas. Y ese es el motivo, por ejemplo, que a la ciudad de Hermosillo le hayan puesto ese nombre. Era Villa del Pitic, y en honor a esta persona, todavía antes de separarse los estados de Sinaloa y Sonora,
Y por allí la historia marca también de que en algún poblado minero de Sonora había un par de personas de apellido eh, Hidalgo y Costilla. Y entonces no se involucraron directamente en luchas en nuestro estado, pero sí ponían a disposición recursos, en aquel tiempo oro, plata, me supongo, para quienes se decidieran a luchar por la independencia. Entonces, en 1848 vemos una transformación de nuestro país porque perdemos la mitad del territorio. Entonces las fronteras que antes estaban muy arriba se trasladan hasta prácticamente a Tijuana y a Tecate. Ya San Diego, que era un poblado que ya existía, pues ya quedaba en Estados Unidos, ¿no? Y luego en el caso de San Luis Río Colorado, en 1852 perdemos el polígono este que se llama La Mesilla. Es decir, la frontera anterior estaba en Yuma, Arizona, hasta allá era México, lo que es San Luis, Arizona, lo que es Somerton, pertenecía a México después de 1848, pero el 52 perdemos esa parte del territorio. Entonces luego en San Luis, en 1880 y tantos, comienza a funcionar Colonia Lerdo. Había una población, pero muy lejos de la frontera, y es hasta 1917 que se funda San Luis Río Colorado gracias a intentos del gobierno del estado, del gobierno federal, de intentar poblar esta región, porque precisamente lo que mencionabas hace un momento, muchos estadounidenses estaban haciendo negocios en México. Por ejemplo, el Valle del Río Colorado y el de Mexicali prácticamente estaba en poder de compañías extranjeras, aunque la tierra era de México, pero ellos pusieron un ferrocarril para sacar las cosechas. Ellos eran los dueños del agua, los dueños de las compañías que comercializaban el producto, los dueños de transporte, prácticamente los dueños de todo. Entonces estas ideas de poblar estos lugares era parte también de una estrategia de gobierno, aparte de que los individuos en lo particular tuviesen la intención de buscar un lugar donde vivir y donde tener un pedazo de tierra. Así es como llega don Alfredo Arguilés acá al Río Colorado, 1917, el año en que se estaba creando la colonia agrícola y militar del Río Colorado, encargada esta misión al capitán Carlos G. Calles. Y luego de este matrimonio surge una gran familia. Así es. Cuando llega aquí, mi abuelo en 1917 llega a trabajar, pedir trabajo de lo que era pues en lo que era la ganadería y la agricultura. De ahí conoce a mi abuela, Flora, que ella era, pues su papá era dueño tenía ganado y tenía ranchos, y de esa forma pues enamora a mi abuela y procrean 5 hijos. De hecho, nada más le sobreviven 2, mi tío Alfredo Arguilés Reinado, que vive en Mexicali, tiene 94 años, y mi tío Pedro Arguilés, que vive en Tijuana, él tiene 86 años, creo, 86, 87 años. Entonces, de ahí pues es una familia muy numerosa. Somos, yo creo que alrededor de unos 13 primos, muchísimos nietos, y no sé, nietos, no sé cuánto. Entonces, aquí lo importante es que yo recuerdo que mi padre seguía lo que le dejó el legado, mi abuelo le dejó el legado del trabajo. Mi abuelo mi bisabuelo, vamos a hablar todavía de mi bisabuelo. De don Alfredo. Ajá. Mi abuelo pues hereda se queda a cargo de los ranchos y también de la Sociedad Cooperativa de Transportes Azul y Blanco, que iban al Golfo y al 57, y en lo que era el 57, el Golfo, y estos transportes los heredó, se puede decir, cuando fallece su suegro, que era Abundio Reinado. Cuando Abundio Reinado fue delegado de Golfo de Santa Clara,
y él se encargaba de los transportes de la pesca hasta San Luis Río Colorado, o sea, era líder sindical también de allá. Y ese también se encargaba de la ganadería, que era del Valle de San Luis, y también la agricultura. Entonces ellos, se puede decir que, yo digo, ahorita dije hace rato que eran los aportadores al desarrollo económico en cuanto al trabajo a los inmigrantes. Cuando fallece mi bisabuelo, lo que era mi abuelo, cuando era la cosecha del algodón, porque de lo que se ponía era el algodón, iba por los inmigrantes que estaban en el parque, que estaban acostados en las terminales, iba, les daba trabajo, les daba comida, les daba lo necesario, ropa, si se podía poner, había una cabaña, se quedaban a dormir ahí para que terminaran la cosecha del algodón, porque era la pizca, era lo que hablaba el Beto Figueroa, de que la pizca antes era de hacerlo a mano. Y yo quiero recordar que yo lo hice jugado también, me ponía el saco, no lo podía, y iba agarrando las bolitas, ¿no? Que me encantaba agarrar las bolitas de algodón y así. Íbamos a la pesa, mi papá estaba en la pesa, y mi papá pues no nos daba dinero, ¿va? Pues nos daba un dulce, nos daba aquí. Pero el rancho todavía existe, ahorita actualmente existe todavía el rancho, que tiene alrededor de unos, yo creo que tiene más de 100 años, este rancho, donde ahorita pues está en siembra. Pero aquí lo bonito era de que mi papá hizo lo mismo, mi bisabuelo hacía lo mismo, mi papá hacía lo mismo, agarraba a los migrantes también del parque, si no tenía trabajadores, les daba trabajo, y esos migrantes ya tenían su casa y ya tenían hasta su carrito, y yo recuerdo viendo los pescadores del de los nombres, que eran siempre los mismos en cada cosecha. Y lo que era la ganadería se acabó la ganadería, y lo que era los transportes, pues recuerdo todavía en los finales de los 80 que todavía los transportes mixtos Azul y Blanco, que era una cooperativa de choferes, de dueños de sus concesiones, todavía hacían los viajes para el Golfo de Santa Clara el 57 y con el otro el 43, ¿va? Entonces, esto me queda como como legado. La sociedad cooperativa se deshizo, porque era como un convenio de que si morían ahí lo podía agarrar, o sea, y pues murieron todos los de la cooperativa, y pues ahorita creo que no existen, más existen las puras ruinas ahí dentro de la cuarta, y Guadalupe Victoria está, Félix Contreras y cuarta están todavía en las ruinas, no sé si te acuerdas. Entonces, yo recuerdo que me subía, mi papá llegaba, se iba a las 3, 4 de la mañana por pasaje, se iba. Y yo me acuerdo que en la casa, como se quedaba estacionado el camión ahí, olía diésel. Cuando estaba calentado olía diésel. Pero mi papá, una persona muy trabajadora, que en paz descanse, mi padre murió en 2023, el 7 de diciembre de 2023 fallece él por un cáncer. Pero todo eso sí lo quiero renombrar un poquito y reconocerlo, que fue una persona, yo no sé cómo le hacía, que estaba en la agricultura, que estaba en lo que era la sociedad cooperativa de transportes, y andaba construyendo y andaba aquí mi padre. Por eso digo que mi padre se me fue rápido, porque tanto que trabajó y pues es valorado. Y en lo que es quiero seguir un poquito con lo que es la familia. De la familia le sobreviven dos, como te digo, dos son abogados. Mi padre le tocó también la oportunidad de estudiar en Ciudad de México, porque aquí no había prepa ni había universidad en los años 40, ¿no? 40, 50, no había universidades. Por eso hay que valorar mucho los estudios que tenemos y las oportunidades que tenemos. Mi padre se fue a estudiar a la prepa a Ciudad de México junto con mis tíos que estaban en la universidad. Mi abuelo se pone enfermo, él deja todo, porque luego le dice, vente conmigo a ayudarme, que yo no puedo. Le pegó, estaba en el rancho como en época de riego, se cae, se encaja un clavo en la planta de los pies, le cae gangrena, no se quiere cortar el pie, dijo que no iba a estar pues mucho de una forma, manco, y lo que hace ahí, que él pues pierde la vida, ¿no? Se va rápido, la gangrena se le sube y muere pronto. Mi padre joven
unos 15, 20, 17, 18 años, se queda a cuidar y se queda a cargo de todo lo que era pues todo lo que era los compromisos, las responsabilidades, porque no había quien más estuviera en casa después de la muerte de mi abuelo. Y mi padre pues se queda a cargo de todos, Jesús Arguilés se queda a cargo de todo, y pues él sigue lo que es el legado, del trabajo. Claro que sí, doctora. Aquí en el libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado está hablando don Pablo Puen y dice que él llega por primera vez aquí a San Luis en 1918 y dice que los residentes, él tiene referencias que en 1913 estaba aquí habitado por una tribu denominada Cucapá. De hecho, los Cucapá pues tienen en ambos lados del río Colorado más de 5,000 años viviendo, y que una familia mexicana vivía al pie de la mesa arenosa en donde entronca hoy la calle Cuauhtémoc y la línea internacional. Esta familia, dice, estaba formada por el señor Jesús Osuna, su esposa doña Ramona Domínguez de Osuna, con 8 o 10 hijos entre hombres y mujeres. El mayor de todos era Eduardo Tito, le seguía Juan el Pilo, y los demás, dice don Pablo aquí, que pues no se acuerda, eran mujeres, ¿no? El caso es que esta familia Osuna Domínguez pues fueron los primeros habitantes que ya estaban aquí desde 1913, y luego pues también están los Castro, los Reinado, creo que hay una familia de Mara también, que también aparece allá por Tecate. Sí. Esta familia seguramente vinieron de allá para acá. Muchas familias que vivieron en los primeros años de San Luis vinieron de por allá de Tecate. Revisé alguna vez los datos del registro civil, los primeros registros, y allí viene el dato de quienes acudieron a registrarse, que normalmente eran personas que ya vivían aquí, que nacieron antes de 1924, cuando se establece el registro civil, y son llevados a registrar de forma extemporánea, pues porque no había registro civil, y narra allí, porque dice de dónde son. Las personas venían de algunos de Sinaloa, otros de por acá de la Baja California, de Tecate en particular, y así es como llega la familia Arguilés aquí en San Luis Río Colorado. Luego se une este tronco familiar con los Reinado, que los Reinado tienden a crecer menos, porque al parecer la señora Flora era hija única. Entonces no tenía hermanos ni hermanas, y como mujer, pues el apellido prácticamente se perdió, ¿no? A reserva de los hermanos de don Abundio, que esperemos que haya sido una familia numerosa, pero yo creo que no vivían aquí. No. Muy bien. ¿Algo más? Sí, es interesante que en 1888 Estanislao Flores, juez de paz de Tecate, porque ya había gente poblando allí. De hecho, Tecate es uno de los municipios más longevos de la Baja California, pero olvidados en el sentido de que era como que era sierra, no se sentaba la gente allí. La gente se sentaba en los lugares así como donde había agua, donde había río. Por ejemplo, en Tijuana, pues estamos hablando de la playa, Ensenada, Rosarito, pero Tecate queda en medio, queda como es el corazón, pues se dice el corazón de Tecate, ¿va? Porque está en medio de la Baja, ¿no? Y en ese ya había un juez de paz por la seguridad y tranquilidad porque ya había muchas personas. Se levanta un censo en ese entonces, había 6 propietarios con títulos y 80 colonos dispersos en el Valle de Tecate, porque estamos hablando que Tecate es muy grande, maestro.
Estamos hablando que Tecate abarca desde antes de la Rumorosa, el territorio. No la ciudad. El territorio. Abarca desde antes de la Rumorosa hasta llegando a lo que era Testerazo, llegando a Ensenada, Vías del Campo, Tijuana, o sea, Tijuana, son 3 salidas que hay de acceso a la salida. Y a esas familias que estaban asentadas ya se les hace lo que es el registro de la gente y los títulos. Y en ese entonces estaba Carmen Salazar, viuda de Béjar, Bernardo Argilés, era hermano y creo que de Joaquín, Francisco Béjar, Bernardo, un hijo, y esto de ahí es cuando ellos se asientan en Tecate, pero no había poca producción económico y la gente empieza a emigrar. Pues claro que en la sierra, ¿qué va a haber? O sea, no había, la gente yo creo que era de la casa, no sé, no había mar, y se va a la ciudad. Y de ahí, como digo, en el centro, en el corazón, en el centro de la ciudad, ahí es donde hacen su vida Joaquín y Juana Argilés. Y hablando se me olvida, no sé, para finalizar, bueno, para ir cerrando, la parte de los Argilés que venimos de Joaquín Argilés y Juan Argilés, lo que es el Panteón Argilés, existe un panteón, porque en ese entonces no había panteones en la ciudad y se hace uno de los primeros panteones aquí que todavía se conserva, ¿no? Panteones familiares. Panteones familiares, no son muy comunes. Ese panteón se encuentra en el rancho San Valentín, enfrente donde está rancho Nacho Güero, todavía son de las propiedades Argilés. Y ahí en algunos lugares, ya como el rancho, se puede decir, Club Campestre Heréndira, viene siendo un lugar turístico que se encuentra a un lado de las cañadas. Y entonces yo quiero hablar un poquito de allí. Este panteón, dice Rancho Argilés, es una fracción del terreno que se desprendió de un predio mayor llamado San Valentín. San Valentín todavía existe y desgraciadamente está en litigio con Argilés, emparentados con gente de Tijuana, con gente de San Diego. Está en litigio ese rancho porque no se hizo realmente un testamento real. Y los que estaban allí, se puede decir que se quedaron por derecho del tanto, se quedaron allí, los quieren pues, despojar o desalojar de ahí, porque ese rancho todavía pues que no quedó intestado, ¿no? Aunque haya quedado ahí, pero todavía está. Sí, miren los datos que están en la red de internet, que todavía hay como un litigio desde los 70s, 80s, todavía están peleándose los nietos. Están peleando a la gente que realmente puede merecer estar ahí, porque dicen el rancho es el que cuida el rancho, ¿verdad? El que lo mantiene, el que está allí. Entonces ahí como ya no es como agrario, ya entra en lo civil y es una materia civil, ¿verdad, licenciado? Entonces, este rancho San Valentín se encuentra ubicado, no sé si es una curva, que es un panteoncito ahí, enfrente están unas viñas ahí, donde ahí en las épocas de los 60s era el inicio de la puerta de la Ruta del Vino. La Ruta del Vino viene siendo se puede decir que era una fiesta popular, aquí como la Feria del Algodón. Era una fiesta popular de Tecate, pero la concesión la vendieron a uno de Tijuana y ya la tiene a Tijuana, por eso la Ruta del Vino ya se hizo comercial. No respetaron así como por la costumbre, ¿no? Y pues lo registraron y pues ya digo, ya valió, de una forma que ya no existe. La Ruta del Vino comenzaba ahí en aquellos años, era donde había viñas, todavía existen unas que otras viñas, y hace poco, en el 2017, inauguraron una puerta del vino, una cava, que se llamaba Cava de los, no sé, Arismendi, Veramendi, que son de unos bufet de abogados, Veramendi, emparentados con unas Argilés, nietas de los finados Argilés. Y ahí actualmente se cerró esa cava, maestro, y ahorita está en litigio. Y ese era también un lugar donde enfrente se encuentra el panteón.
Y ahí están sepultados la rama que les digo, la rama de los Arguiles de Joaquín. Están Ahí está el francés. Está el francés, le decían el francés, a Joaquín Arguilés hablaba poquito español y le decían el francés. Y por eso yo a veces digo, ¿de dónde eres? Pues no, así hablo yo. Viene como mamá cuando lo nombras como Joaquín, le dicen, es porque haces la traducción. Okay, sí. Arguilés es Jacques. Jacques Jaques, es como Jacques, no sé, fíjate. Creo que era Arguilete y Arguilete, estaba dentro de los libros de historia. No, pero Jacques es nombre, es el que Jacques, sí. Traducen como Joaquín. Joaquín, ajá. Así, porque es parte de, lo traducen de una forma. Mi esposa, mi bisabuela Juan González Romo también está sepultada en ese panteón. Y ahí están los restos también del suegro, que era Ambrosio González y Rosalía Romo. Y aquí Joaquín Arguilés le decían en francés, de hecho está dentro de cuando hablan de Joaquín, le dicen en francés, ya saben quién es. Que al final mi bisabuelo vendió todo muy barato porque ya estaban cansados, los hijos no volvieron al lugar de donde nacieron, murieron por acá, por lugares lejanos, y ellos murieron, dice que murieron solos. Qué tristeza, a veces me da tanta tristeza de que yo trabajaba enfrente de donde ellos murieron, casi enfrente. Donde está la farmacia, el doctor Palomares, farmacias y tal, ellos tenían su casita ahí. Y todo, y quedaban así como las casitas de antes, las antiguas, como de adobe. Estaban ahí, me decían, mira Karen, aquí vivían tus bisabuelos. Yo con aquella melancolía, ahorita ya que me acuerdo, dije, híjole, qué tristeza pues dejar el lugar donde vives y olvidarte de tus seres queridos, ¿no? Entonces, no sé qué más puedo decir. Bueno, comentarles aquí en este mismo libro viene una lista de los primeros pobladores de San Luis. Dice aquí don Pablo Cuen en Datos Históricos de San Luis Río Colorado, Jesús Osuna, Martín Granados, Tito Osuna, Celia de Calles, Porfirio García, Manuel Huerta, Cruz Morales, Manuel Valencia, Antonio Brambila, Esteban López, Felipe Ramírez, Santiago Cariaga, Juan Payán, Juan Ramírez, Hilario Valenzuela, Ramón Valenzuela, Cruz Villa, J. Melquiades Villa, Guadalupe Murrieta, J. Isabel Rodríguez, Rafael García, Francisco Ortiz, Abundio Reinado, Policarpo Castro, Tirso Fuentes, Doña Victoria Ochoa, Epitacio León, Porfirio Morales, José Gaona y Leopoldo Navarrete. Y luego coloca aquí una serie de pobladores, primeros pobladores, en los ejidos de La Grullita, de Islita, de Lagunitas, de Independencia, etcétera. Pues se supone que estos primeros son los que residían, los que vivían acá pegado a la línea fronteriza, donde más tarde comenzó a surgir lo que conoceremos como San Luis Río Colorado. Así es. En lo que es cerca de Rancho San Valentín, antes de llegar a San Valentín, de lo que es de Tecate para acá, para Mexicali, para el este, se encuentra un rancho que se llama Las Juntas. Allí igual, ese lugar era un lugar de 2.500 hectáreas adquiridas a la compra que le hizo el gobierno a don Bernardo Arguilés, el francés. También era hermano o tío de Joaquín. En eso estamos investigando la investigación, porque este era un rancho ganadero. Y esto tuvo se ubicado, también se encontró en litigio, pero ahorita ya es una zona como ya de cabañas, ya está fraccionado esa parte de yo quiero, para ir cerrando, que pues mi abuelo Alfredo Arguilés fue de los pioneros y fundadores del Ejido San Luis, aquí en San Luis. Y entonces ellos empezaron
vivió los bisabuelos Don Abundio y Margarita vivieron en el rancho, vivían en una casa de adobe y ahí ellos vivían a un lado pues de su rancho y donde ellos cultivaban árboles frutales. Me acuerdo que había había limón, había lima, había mora, tenía viña, pero para ellos mismos. Y y en el poblado Campamento también tiene su casa. Por eso ellos fueron de los fundadores del poblado Campamento. Y mucha gente los recuerda. Los recuerda porque, pues, mi abuelo Alfredo era muy trabajador, era muy amable y le decían el vale, porque él siempre le decía valecito. A todo el mundo le decía valecito. A la gente que encontraba, véngase valecito a trabajar, véngase valecito, y le decían el vale, el valecito. No sé si, pero eso, dentro de los comentarios que he mirado en el que pusiste una foto de él, decía que le decían el vale, dice, no saben por qué, pero le decían el vale porque él decía el valecito, ¿no? Y porque siempre él fue como muy íntegro y tenía mucho empatía a las personas que emigraban, que eran inmigrantes, porque él fue migrante y no soportaba que la gente tuviera hambre, tuviera sed, y él les ofrecía por lo que era el alimento, la vivienda y trabajo para poder sobresalir. Claro que sí, doctora, dale un sorbo a su café para que su garganta se le mejore. Los arguilés en la historia de San Luis Río Colorado, ya pudimos ver con lo que nos platicó la doctora, que los arguilés llegaron a Baja California de Francia y luego se asentaron en el valle de Tecate, un valle montañoso, ya también con una etnia que también es milenaria en toda esta región, y familiarizados también con los Cucapá de ambos lados del río Colorado. Y bueno, sabemos que los Cucapá también estaban en lo que hoy se conoce como Somerton, Arizona, pero ellos fueron desafortunadamente pues divididos cuando se trazó la línea divisoria. Habían quedado primero en el lado mexicano y luego con la venta de la mesilla pues ya quedaron en Estados Unidos. Entonces viene la familia Arguilés y se instala, bueno, una parte de la familia Arguilés se instala en San Luis Río Colorado, y de aquí surge una gran familia que entiendo deben ser alrededor de 10 hijos, los Arguilés Reinado, que es a los que los sanluisinos vamos a conocer más, porque ya son los que se instalaron aquí. Y después de los Arguilés Reinado, pues viene una familia que ya es la actual, a la cual pertenece aquí la doctora, que son los Arguilés Díaz. Arguilés Díaz. Que es digamos, la generación actual, la que viene. Y bueno, pues ya seguramente habrá algunos nietos por ahí, algunos hijos de los Arguilés Díaz, y entonces la familia va creciendo. Pero ese es el antecedente de esta familia Arguilés, una de las familias fundadoras de San Luis Río Colorado, en el sentido de que la primera persona de apellido Arguilés llegó aquí en 1917. Dice aquí en el libro de datos históricos de los nombres, de los apellidos de las familias que ya vivían aquí antes, ¿no? En algo que se llamaba Rancho San Luis, que estaban los Osuna Domínguez, en particular de las familias más numerosas, más importantes. Había apellidos Brambila, Loroña, por ejemplo, que están, Heredia, que también están de aquel lado de la frontera. Muchos quedaron de aquel lado de la frontera. Y entonces eso es lo que queríamos traerles el día de hoy a nuestros seguidores de Café con Sabor a Pasado, la historia de una familia. Quiero invitarlos para que nos acompañen en las siguientes 2 semanas. Vamos a hacer un ejercicio con el siguiente tema. Tenemos
sitios históricos en San Luis Río Colorado que fueron colocados unos monumentos, unas señales. Y en esos monumentos se colocó un código QR que los refiere a la página del ayuntamiento. Y no hace mucho tiempo, en este año todavía, el profesor Federico Iglesias me acompañó a hacer un trabajo social que era darle una limpiada a estos señalamientos, porque tenía volantes pegados, pósteres, estaban todos sucios. Y les dimos una limpiada, por lo menos los que están aquí en la iglesia, en el parque, en el monumento a la madre, nos dimos cuenta que, por ejemplo, donde estaba la comandancia de policía, pues ya le quitaron un acrílico donde está impreso este código QR. Entonces lo que sucede es que estos sitios que están vigentes y te mandan a la página del ayuntamiento, esta información está muy atrasada y en algunos no hay nada. Entonces la idea que tenemos es que las personas que tengan información y tengan interés en ayudar para actualizar esta información, pues vengan en las próximas 2 sesiones. Yo voy a traer impreso el material que tenemos en este momento sobre esos sitios, pues para actualizar. Por ejemplo, tenemos un señalamiento de este tipo en los bomberos rojos. Y la redacción no habla nada de ese edificio, que es de lo que se trataría. Habla así de la historia de Cuerpo de Bomberos, cuándo fueron los primeros bomberos. Fueron el 50 y tantos, pero no estaban allí, estaban por la 5 de mayo 6 y 7 o algo así. Ahí fue el primer, digamos, el primer club, porque los bomberos en San Luis Río Colorado, hasta hace poco, y todavía la mayoría de ellos son voluntarios. Se supone que hay algún grupo que están en la nómina del ayuntamiento y son bomberos municipales, pero la mayoría son voluntarios. Entonces ellos se instalan primero allá y luego se construye el cuartel de bomberos que hoy conocemos atrás de donde estaba la comandancia. Entonces, igual el edificio donde está el PRI hoy en día, que estaba ahí el Mercado San Rafael, de una familia también importante en San Luis Río Colorado, importante por la historia, me estoy refiriendo. Toda la información no está actualizada. Igual hay un hotel aquí por la calle Segunda y Madero, un hotel también muy antiguo. A mí me tocó buscar esa información, yo acudí allí, fui con el encargado, me dijo, no, yo no sé nada. Entonces se puso la placa, se puso el código QR, pero entras ahí o lo escaneas con tu teléfono y no aparece nada porque no nos proporcionaron información. Entonces el ejercicio que queremos hacer, yo sé que le corresponde a las autoridades municipales, pero si ellos no lo hacen, yo creo que como ciudadanos podemos apoyar para que esta información esté actualizada, esté vigente, y cuando venga una persona de fuera y se pare afuera de la iglesia Inmaculada y quiera capturar en su teléfono la información de ese código QR, pues tenga exactamente la información que dice ahí que le va a dar ese código QR. De eso se trata nada más. Se trata de nosotros, una vez que tengamos la información, pues vamos a hacer una carta y se la vamos a proporcionar a las autoridades municipales para que ellos la suban, si les parece. A lo mejor por otro lado tienen la información y prefieren la otra información, pero hay que hacer ese ejercicio. En eso van a consistir las próximas 2 sesiones de Café con Sabor a Pasado. Invitamos a las familias pioneras de San Luis Río Colorado que deseen participar en este programa y venir a hablar de sus familias. Este espacio está abierto, nos avisan y con mucho gusto los programamos para hablar de esta familia. En alguna ocasión podemos hacer inclusive una
transmisión, una sesión de Zoom, si las familias no se encuentran en la ciudad y no pueden venir aquí. Y entonces también lo podemos hacer de esa manera. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias por los que vinieron aquí. Gracias y por el interés. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenos días. Que vayas, quiero una foto.